todos nuestros seguidores. El día de hoy, lunes, ya me estoy brincando un día. Estamos en nuestro podcast, como siempre. Qué bueno que nos están escuchando, los que se están conectando, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema realmente muy interesante, como los que hemos tenido, pero por el modo en cómo nos hemos contactado con con algunos doctores y algunas personas, un tema que es de demasiada inquietud y preocupación y de conocimiento es los problemas emocionales. Es un tema sumamente interesante que en la actualidad necesitamos saber si lo que estamos viviendo o la persona lo que lo está viviendo desde niños, adolescentes y adultos es una situación emocional. ¿Cómo identificarla si es una enfermedad? ¿Cómo identificar si es un síntoma? ¿Cómo identificar si es algo pasajero o es algo más grave? Doctor Dismar, el día de hoy, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Doctor, ¿qué nos puedes platicar un poco de los problemas emocionales en cuanto a lo que está viviendo la sociedad? Vamos a hablar ahorita específicamente de aquí de México. Bueno, pues mira, te diré que los problemas emocionales, aunque esto está más que nada más hacia la parte de los psicólogos y los psiquiatras, pero sí tiene una parte funcional bastante importante, es que, pues sí, las emociones últimamente por el mismo, o sea, tanto por el mismo forma de alimentación, la misma educación que se está llevando, la misma influencia de los medios sociales, las redes sociales, la misma situación climática, pues está haciendo que la población sea susceptible de cambios emocionales radicales y que antiguamente pues no se presentaban. Así está como el índice de la depresión ha aumentado, la ansiedad ha aumentado, la agresividad y la violencia también ha aumentado, incluso ha pasado a ser, ya estaba revisando los cuadros estadísticos, como la violencia inducida en actos delictivos o en homicidio, al igual que el suicidio, también han subido a formar parte de entre las 10 primeras causas de muerte. Se comportan casi entre la tercera a la séptima en la gran mayoría de los estados de la República. Y es muy llamativo eso. Y antes no entraba ni entre las 10 primeras causas de muerte y hoy está entre las 10 primeras causas de muerte. Y sobre todo como cada vez más personas se van quejando de problemas como la ansiedad y la depresión, la apatía, la falta de deseos y así sucesivamente miles de problemas, la falta de atención, concentración, que aunque no está relacionado con las emociones, aparentemente no está relacionado con las emociones, sí está relacionado por todo el sistema anatómico que funciona y cómo funciona nuestro sistema nervioso en correlación con el cuerpo. Ok, doctor, entonces aquí vamos a entrar a un punto ya científico. ¿Qué estructuras anatómicas intervienen en que las emociones en el cuerpo produzcan cambios? ¿Y qué es lo que las hacen que estén conectadas? Pues muy interesante pregunta y muy buena. Voy a tratar de explicar algo tan amplio y que sea entendible. Bueno, vamos a partir primero de un postulado. Nuestro cuerpo, desde el punto de vista automático, o sea, automático quiere decir que no está regido por nuestra conciencia, funciona con dos sistemas nerviosos, uno que se llama sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, y otro que se llama sistema nervioso parasimpático. El simpático, para que tengan una idea, aumenta todas las funciones del cuerpo, excepto en el sistema digestivo. Okay. Y viceversa, el sistema parasimpático disminuye o controla todas las actividades del cuerpo, excepto en el sistema digestivo, donde la aumenta. Y también, pues también en la parte sexual, o sea, en la parte sexual, la parte de la excitación y toda esta la controla el simpático y en cambio la parte de la eyaculación o el orgasmo la controla el parasimpático. Pero bueno, más que nada vamos a estar hablando de la parte esta de las emociones. Entonces, este sistema simpático y parasimpático que se llama sistema nervioso autónomo está regido por varias estructuras que se encuentran a nivel del hipotálamo
o que también podíamos definirlo como en alguna literatura aparece como cerebro antiguo, como cerebro reptiliano. No tiene nada que ver con los reptilianos esto de las teorías extraterrestres, no, sino reptiliano porque es el mismo cerebro que tienen los reptiles. Ok. Y que este está compuesto generalmente por estructuras como son la amígdala, que no son las amígdalas que se encuentran en la garganta, sino una estructura en el cerebro que se llama amígdala, el sistema límbico y el hipocampo. Estas tres estructuras pues controlan toda la parte de las emociones y controlan toda la parte del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Vamos a partir de ahí a explicarte algo. Ejemplo, ¿por qué se le dice cerebro reptiliano y por qué está la corteza cerebral? Se dice que la corteza cerebral no es más que prolongaciones de ese cerebro reptiliano, donde ya en esa corteza suceden funciones más especializadas y por eso tenemos procesos de razonamiento, tenemos procesos de modulación de las emociones y demás. Ejemplo, vamos a partir de una estructura, la amígdala. La amígdala controla generalmente las reacciones de miedo y las reacciones de defensa del organismo. Por eso cuando la amígdala puede controlar los mecanismos, controla en el reptil o en todos los animales a partir de los reptiles, que es donde se desarrolla, controla lo que es los mecanismos de huida, de defensa, de emociones. Tiene mucha conexión, sobre todo la amígdala tiene mucha conexión con el área prefrontal del cerebro. El área prefrontal del cerebro es la que regula la conducta humana, el área que se encarga de la conducta, el control o el autocontrol, donde se desarrollan todos estos procesos de autovaloración, autoestima, todo esto está regido allí en esta conducta, en esta área del cerebro frontal y está muy conectada con la amígdala. La amígdala también está muy conectada, por eso también el nombre de cerebro reptiliano o rinencéfalo, como también se conoce con el término rinencéfalo. ¿Por qué? Porque esta amígdala está conectada también con las células olfatorias. Por eso es que los olores pueden influir en las emociones o pueden influir en los sentimientos o en la expresión de algunas conductas. Y por eso muchos olores te pueden recordar un hecho desagradable, te pueden recordar de momento estar contento, ponerte a un olor que te recuerda a un momento angustioso y desarrollarte angustia sin tener que sin estar en una situación angustiante. Y todo esto porque está muy relacionado a la función de la amígdala con estas estructuras. Pero también vamos a ver otra cosa muy importante aquí. Existen dos cerebros, un cerebro derecho, un cerebro izquierdo. El cerebro derecho generalmente va a percibir y va a captar del ambiente todas las cosas y le va a poner una cualidad, una cantidad, y va a decir qué intensidad se están manifestando las cosas en el caso de lo que está percibiendo, si es bajo, si es medio o si es alto. Sin embargo, el cerebro izquierdo o cerebro hablante, cuando se habla este término en la parte de las emociones, el cerebro izquierdo más que nada lo que va a darle es la cualidad a esa sensación que estás percibiendo. ¿Y qué te va a decir? Si esto es bueno, si esto es malo, o de qué forma es bueno y de qué forma es malo. Entonces, todo eso también está interconectado directamente con la amígdala y refleja todas estas emociones. En la parte del hipocampo, que también está conectada a la amígdala y está conectada a distintas áreas de la corteza cerebral, pues te va a controlar todo el proceso de memoria y aprendizaje. Y es allí donde tú vas a ir guardando, por ejemplo, vas a ir relacionando las tales emociones con tales hechos y cada vez que rememorices ese hecho, recuerdas ese hecho, se vuelve a desencadenar automáticamente esa emoción. O puede ser no solamente que recuerdes el hecho como tal, sino hechos muy parecidos, similares, y hacen que recuerdes esa emoción o se desencadene esa emoción en el cuerpo. Perdón, ahí estás llegando a un punto de neurotransmisores. Exactamente. Okay. Todo esto, pues como tú dices, de neurotransmisores
Son tres vías fundamentalmente que van a participar en las emociones. Las vías serotoninérgica, mediada por la serotonina, las vías noradrenérgica, controlada por noradrenalina, y las vías dopaminérgicas, controladas por la dopamina. Ahora, ahora que acabas de decirme esto y que me preguntas sobre la parte esta de los neurotransmisores, todo esto te lo estoy llevando, ¿por qué? Porque estas conductas aprendidas incluso desde la infancia van a ir prediciendo que uno tenga tendencia a ciertas emociones, uno sea más depresible, más ansioso, y esto es una conducta que se va aprendiendo y se va almacenando en el hipocampo. Y si te acuerdas de podcasts anteriores que hemos hablado, el hipocampo es la única zona del cerebro donde hay neurogénesis, quiere decir que constantemente se están formando nuevas neuronas. Lo que quiere decir es que uno tiene la posibilidad de reaprender y modificar las emociones que te estaban golpeando. Por ejemplo, si eres depresivo, aunque hay un síndrome depresivo que es característica genética, es heredable y se manifiesta en familias, pero bueno, tú puedes hasta cierto punto controlar la depresión, por eso está la técnica cognitiva y conductual, que lo que hace es modificar la neurogénesis en esta área del hipocampo y hacer de esta forma que tú aprendas a controlar la depresión, a manejar la depresión y que ésta no logre afectarte. Por eso es normalmente todas las demás técnicas que hay de la medicina cognitiva conductual, todo lo que hay en la parte de la biodescodificación, todo lo que hay en la parte de la hipnosis, de la relajación, del psicoanálisis y demás, que van a ir ayudando a cambiar esta área de neurogénesis a la vida del hipocampo. Pero ya para terminarte con toda esta parte y no agobiarte más con la parte de la ciencia estructural, de cómo funciona el cerebro, es que todas estas estructuras que te he hablado y que te he explicado para el oyente que también está escuchando, todas están, debajo de ellas se encuentra lo que es la médula oblongada, una estructura del cerebro, donde se encuentra fundamentalmente el centro controlador del corazón, el centro controlador de la respiración, el centro controlador de las funciones digestivas, todo el centro controlador de las funciones endocrinas. Lo que quiere decir que cuando todas estas emociones se desencadenan o hay conexiones por estos neurotransmisores, todos estos centros reguladores, que son grupos de neuronas, también se activan o se inhiben. Y por eso es que hay emociones que tú las sientes manifestadas en tu cuerpo con palpitación, porque se activa el centro cardíaco. Otras las sientes con que te falta el aire o por contrario porque respiras demasiado rápido. Otras las sientes con rubor en el cuerpo y con la piel caliente y la cara se te pone roja. Otras las sientes con como que se te para la digestión o como que sientes saltos en el estómago. Como en el amor que se sienten mariposas en el estómago, pero igual hay emociones, ejemplo, el susto que tú te sientes o cuando estás muy nervioso o muy ansioso y dices, me siento como que el estómago me salta. Muchos pacientes lo dicen. Y esto es porque todos estos centros están conectados directamente con esta parte del rinencéfalo, el cerebro primitivo que gobierna las emociones. Ok, yo creo que como introducción nos quedó bastante claro aquí, pero doctor Dismar, algo que me han estado preguntando mucho y que hasta de hecho lo vi en un centro noticiero, el calor, el clima, lo que actualmente estamos viviendo. Mi pregunta sería, ¿la existencia del trastorno afectivo emocional afectan los calores, el cambio climático, nos afecta a nosotros las personas en el día a día ahorita que el calor se ha disparado en este efecto que hay? Mira, tanto en el campo de la psicología y la psiquiatría se ha estudiado mucho, como bien tú lo dices, un síndrome que se llama síndrome afectivo estacional. Está el síndrome afectivo estacional de invierno y el síndrome afectivo estacional de verano. Normalmente estos síndromes se han comportado a lo largo de la historia, porque siempre ha habido verano y siempre ha habido invierno, claro, no con estas alteraciones que estamos presentando de la situación climática actual, pero por eso es conocido, por ejemplo, que en los países nórdicos, o más al norte, tanto la parte de Canadá, Reino Unido, los países escandinavos, la parte norte de Rusia y estas cosas, o cuando toca el invierno para el hemisferio sur, toda la parte esta de
Argentina, Chile, Australia, que sufren estos procesos también. Ejemplo, el frío hace que normalmente la gente se vuelva triste, melancólica, tengan más tendencia a la depresión. Por eso en la época de invierno hay cierta tendencia a incremento de suicidios en estos lugares por estos problemas de tristeza, angustia, depresión que no, a veces no son tratados. Que esto está muy relacionado incluso con la intensidad lumínica. Esta intensidad está relacionado también fundamentalmente con la vitamina D, con la intensidad lumínica y la vitamina D. Está relacionado con por los procesos de alimentación. Y hay otro que se llama síndrome afectivo estacional de verano, el cual está relacionado como el calor hace todo lo contrario, incrementa la actividad de estos centros. Te voy a explicar, ahora que vimos la neurogénesis que te expliqué, tenemos receptores en la piel. Ok, sí, sí, es correcto. Estos receptores de la piel generalmente captan que el aumento de la temperatura. Le envían la información al cerebro, el cerebro la procesa y tiende a tratar de controlar ese calor. Una forma de controlar el calor como es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, aumenta la diuresis, o sea, aumenta una serie de procesos que se incrementan para tratar de controlar el aumento de la temperatura. Algo muy importante, siempre hemos estado hablando en los podcasts anteriores ¿te acuerdas del problema del estrés y el cortisol? Así es, correcto. Pues sí, bueno, sí, sí. cuando hay un incremento de la temperatura y el calor, el sistema simpático se activa y produce disparo, o digamos, vamos a llevarlo un lenguaje más, shock de cortisoles que se disparan en forma de picos constantemente, y esto pues va ocasionando respuestas en el organismo. Entre una de las respuestas es que bloquea la serotonina, por eso es que vemos que puede suceder un cuadro de depresión o de alteración durante los picos de onda de calor. Te pones apático porque también se bloquea las vías dopaminérgicas, el cortisol bloquea las vías dopaminérgicas, te pones apático, te pones agresivo, irritable. O sea, si normalmente te hacen así, tú dices, no me toques, cuando te hacen así en este estado, no me toques, y reaccionas de otra forma mucho más agresiva. Entonces, pues todo esto sí está mediado por el calor. De hecho, incluso una de las cosas más agravantes es que hay un síndrome depresivo por falta de serotonina y por falta de dopamina inducido por el calor, que se está viendo últimamente muy agravado, que no tiene nada que ver con el de invierno, pero también se está viendo este proceso de apatía, que la gente no tiene ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el calor predispone a eso, o sea, bloquea la noradrenalina por agotamiento del sistema simpático, pues el cuerpo lo que entra es en un estado de que lo que quiero es estar tranquilo, estar aquí durmiendo. Ejemplo, este proceso que sucede, conocido como el mal del puerco, que tú comes, lo que hace es que cuando comes se activa el sistema simpático, la respuesta simpática es tan fuerte que bloquea a la noradrenalina y a la adrenalina, y esto hace que te entre un estado de somnolencia. Pues bueno, esto mismo se está produciendo igual por el calor. Entonces, lo que no te da ganas de hacer nada, no tienes, te disminuye la concentración, te disminuye la atención, te disminuye, o sea, esto que te mueve a hacer la creatividad. Te vuelves entonces impulsivo, pero no impulsivo en el sentido positivo, sino impulsivo hacia el área de la agresividad. Y al unirse impulsividad y agresividad, pues se revuelve todo esto. Ahora, ¿qué es muy importante aquí? Si a esto tú le sumas todo lo que hemos venido hablando, síndrome inflamatorio bajo grado, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, síndrome degenerativo, isquemias cerebrales pequeñas que no dan hemiplegia o no dejan paralizado al paciente, pero están afectando áreas del cerebro. Si tú te vienes a dar cuenta y le empiezas a sumar todo esto a lo que estoy hablando, pues
todo va a ser mucho mayor. La depresión va a ser mucho mayor, la agresividad va a ser mucho mayor. Por eso es que la ola de crímenes que se está incrementando, de violencia que se está produciendo en este tiempo en México es alta. O sea, las estadísticas dan que es significativa, pero no solamente en México, a nivel internacional, sobre todo en el hemisferio norte se está dando este problema. Igual la apatía, hay muchas personas que incluso muchas empresas han tomado la decisión de hacer o climatizar la empresa o poner o hacer el office, o sea, el home office, mandar a la persona a su casa para que con sus comodidades la persona pues pueda trabajar mejor y no le afecte tanto esta situación de calor, agresividad y estas cosas. Pero tienes que tener en cuenta, hay una cosa que se llama en nuestro proceso mental que se llama neuronas espejo. ¿Y qué es neuronas espejo? Estamos trabajando 4 en esta oficina. Y de momento tú empiezas a ponerte agresivo, ansioso, irritable. Y si tu comportamiento persiste por un periodo de más de 15 minutos, los demás vamos a comenzar a imitarte. Y si no tenemos un autocontrol y no tenemos un conocimiento real de lo que está sucediendo, va a terminar Candy agresiva, después va a terminar yo agresivo, irritable. Cuando viene a ver, los 4 vamos a estar agresivos e irritables y nos vamos a ir incluso hasta los puños algunos. O nos vamos a ofender o decir palabras desagradables sin quererlo, porque sencillamente es un proceso que sucede. Quiere decir, doctor, que el calor también está influyendo en nuestras hormonas. O sea, para que la gente pueda comprendernos de toda esta ciencia que nos hablas, todo ese mecanismo de acción, también impacta directamente en nuestro sistema hormonal. Ajá. Mira, te voy a poner un ejemplo, ahora que toca las hormonas, lo importante del calor. Ya no en la parte emocional. Fíjate, te voy a tocar otra parte. En la parte de la salud reproductiva y hormonas. El calor, los varones o los hombres de la especie humana y de todas las especies, ¿por qué tienen los testículos fuera? Porque para producir la testosterona o los espermatozoides, los testículos tienen que estar en una temperatura menor de 2 grados al resto del cuerpo. Por eso vemos que cuando hay frío, normalmente un hombre se queda desnudo, los testículos se recogen. Cuando hay calor, los testículos se alargan. Ahora, si a esto le sumamos que los hombres siempre andamos vestidos, que el tipo de calzoncillo que usamos, sobre todo los calzones estos que tienen elastán, que no son termorreguladores, más que muchos hombres están acostumbrados a dormir con pijama, pues esto trae más consigo, más problemas en la regulación de la temperatura a nivel de los testículos y esto hace que se produzca desajuste en la producción tanto de espermatozoides, tanto en la producción de testosterona. De aquí se habla que también por eso hay cada vez los hombres tienen más problemas de testosterona baja, influye en que más hombres tengan testosterona baja o que más hombres sean incluso infértil. Hay estudios donde hablan de la infertilidad en hombres porque duermen no solamente con la pijama, duermen con la ropa interior y la pijama. Y una de las cosas que se habla que para que realmente haya una buena salud mental, ya habíamos hablado fíjate si esto es importante, ya habíamos hablado en podcasts anteriores la importancia que tiene el sueño, el ciclo circadiano, cómo durante la noche el cuerpo se repara, se regenera, se recupera y crea nuevos tejidos, ¿no? Ahora, si tú no tienes un adecuado sueño, se dice que para que el cuerpo tenga un adecuado sueño, uno de los factores que influye es que debe estar entre 20 a 18 grados la habitación. Por lo mismo que te expliqué al principio del podcast, nuestra piel va detectando, por los receptores termogénicos, va detectando los cambios de temperatura. El cuerpo, y si te acuerdas que expliqué en el ciclo circadiano, en una conferencia, expliqué que sobre las 5 de la mañana el cuerpo entra en la más baja temperatura. ¿Por qué entra en la más baja temperatura? Para que todos los neurotransmisores se estabilicen, todas las hormonas se estabilicen, todo cree en un estado de prearranque para cuando despiertes 7 de la mañana, que el cortisol se va a disparar automáticamente. Se va a disparar el cortisol automáticamente, el cuerpo puede arrancar sin problema y no esté sobrecargado. Bueno, pues sí,
a eso le sumamos que no hay una adecuada temperatura cuando estás durmiendo, pues se va a desajustar tanto las glándulas endocrinas o las glándulas funcionales, sobre todo las hormonas sexuales, pero también se va a alterar la parte conductual porque el cuerpo está recibiendo mala información o está recibiendo una temperatura no adecuada que va a crear que te despiertes más cansado, irritable, agresivo, violento, porque las altas temperaturas pueden provocar esto durante las horas de sueño. A ver, doctor, ya nos empieza a caer el 20 de por qué tenemos ciertas conductas, ¿no? Exacto. Ya nos empieza a caer el 20, qué tanto nos afecta el no dormir, el calor. Ahora, doctor, si estamos hablando de la parte de las emociones, ¿por qué a partir de un tiempo para acá, al grado extremo, cuando alguien toma la decisión de terminar con su vida, lo que antecede son las emociones? Exacto. ¿Qué tanto le afecta a un niño? Hablando de un niño de 8, 10 años, 12, 14, cuando entran a la adolescencia. ¿Por qué te comento esto? Varios compañeros, varios amigos me han comentado que muchos de sus niños vecinos tienen problemas de nervios, ansiedad, depresión y en algunos casos se han suicidado. ¿Por qué todo este efecto? ¿Es parte de lo que nos explicas o hay algo más allá de eso? Bueno, este es un problema multicomplejo donde influyen muchas cosas. ¿Qué influye? ¿Cuáles son los factores? Y miren, vamos a partir del proceso de aprendizaje de ese niño. Y en el proceso de aprendizaje de ese niño está lo que genéticamente tiene, y ahí viene lo que es la genética que trae. Segundo lugar viene la epigenética, es cómo el ambiente va influenciando y cambiando, y ahí está la familia, el tipo de familia que tiene, los trastornos disfuncionales que viven en esa familia, cómo ha sido atendido ese niño desde el enfoque emocional, o sea, cómo lo han atendido los padres, cómo es su relación con los padres, con los hermanos, con el resto de la familia, en la escuela. Sobre todo este problema del bullying influye también mucho en esto. Ahí desde un psicólogo te podía incluso explicar mucho mejor. Yo no voy a entrar a explicar la parte psicológica ni psiquiátrica de este problema, sí voy a entrar a explicar la parte corporal. En la parte corporal, ¿qué te podía explicar de aquí? ¿Qué factores pueden influir en todo? Quitándome, o sea, voy a quitar lo que diría un psicólogo y lo que diría un psiquiatra, para que entiendan. Sí. Voy a hablar desde el punto de vista médico. Una, la alimentación. Sobre todo, como bien te había explicado en podcasts anteriores, hay un fenómeno que cada vez va más en incremento y es el famoso síndrome del intestino permeable. El síndrome del intestino permeable, que generalmente se produce como un mecanismo constante de alergia a nivel del intestino por ciertos alimentos que producen esta alergia, hace que el intestino se llene de poro y permite que sustancias pasen al interior del organismo y ocasionen reacciones. Entre una de ellas está el gluten. Y el gluten, al entrar en nuestro cuerpo, produce reacciones inflamatorias, desajusta el sistema inmunológico, pero también producen inflamación constante en el cerebro. Y esta inflamación de bajo grado a nivel del cerebro de forma constante hace que generalmente tengamos más tendencia a procesar emociones más negativas, como es la depresión, como es la angustia, como es la tristeza, está asociado a este proceso inflamatorio crónico y muchas veces en el gluten. Y si ahí te das cuenta, hoy por hoy, uno de los grandes problemas es que la gran mayoría de los niños, ¿qué es lo que desayunan? Cereal. Exactamente. Cereal procesado altamente rico en gluten y en azúcares. Entonces, desde el punto de vista médico, ya esto está alterando y está predisponiendo a que todo el andamiaje psicológico que te expliqué, ¿sabes? Cómo influye la autovaloración que tenga el niño, la autopercepción, cómo se va creando todo esto a partir de los 5 años, cómo influye el medio familiar, los padres, la escuela,
Todo esto pues hace que normalmente el cerebro pues se desajuste, se inflama, hay un proceso inflamatorio y normalmente pues todos los procesos psicológicos que deberían actuar para amortiguar y crear estados de ánimo positivos no funcionan, funcionan los de estados de ánimo negativos, porque ya te digo, comienza por estas mismas manifestaciones de cerebro inflamado, una disminución en las vías serotoninérgicas, una disminución en las vías dopaminérgicas y una disminución en las vías noradrenérgicas. Entonces, pues, al haber alteración en estos tres neurotransmisores, la fabricación de estos tres neurotransmisores, esto es la base neurofisiológica de los problemas psicológicos y emocionales que tratan los psiquiatras. Por eso es que a veces los psiquiatras dicen, o un psicólogo, aquí ya hay que poner una medicamentación o hay que poner una suplementación porque ya no es, esto ya no es solamente problema de terapia. Ya aquí se necesita algo más para cambiar la base bioquímica del cerebro frente al trastorno. Y muchas veces, pues, uno de los grandes problemas del suicidio es que la persona que se suicida se encierra tanto en sí misma que no es capaz de comunicarse. Acuérdate que te hablé del cerebro comunicativo izquierdo y el cerebro derecho. O sea, este cerebro izquierdo se bloquea completamente, no es capaz de hablar a la persona, no es capaz de transmitir lo que siente, no es capaz de buscar la ayuda. Y la única solución que ve posible a todo su problema pues puede ser el suicidio. A ver, doctor, entonces estamos hablando que el factor externo nos afecta, o sea, hablando del calor, estamos hablando del factor hormonal, también nos afecta, y ahorita tocas el punto del factor de la alimentación. Ahora bien, ¿qué deficiencias nutricionales, qué son vitaminas, qué son minerales, qué son ácidos grasos? O sea, hay deficiencias en este tipo también en este tipo de personas que tienen un problema de emociones, de Exacto. todo eso que le pasa, o sea, también entra ese factor. Sí, mira, te voy a empezar hablando para que tú veas de algo interesantísimo que estuve leyendo hace poco de unas investigaciones. ¿Sabes que cuando aumenta la temperatura corporal en nuestro cuerpo y cuando sentimos calor y el sistema parasimpático se desajusta, se bloquea en nuestro intestino la absorción de selenio, zinc e hierro y magnesio? Estos cuatro minerales, la absorción en el intestino se bloquea cuando hay altas temperaturas extremas. Pues se dice que fundamentalmente por encima de los 35 grados, la absorción de estos cuatro nutrientes es baja en nuestro intestino. Pero vamos a hablar de otro problema. Estamos hablando de nosotros los humanos. ¿Sabes que sucede lo mismo en las plantas? O sea, las plantas pues se alimentan y sacan de la tierra todos los nutrientes. Y estos mismos cuatro minerales que es transmitido por las raíces, o sea, es absorbido por las raíces y es transportado por toda la savia al resto de la planta, sobre todo ya lo sea si lo vamos a consumir en la parte de la hoja de la planta o lo vamos a consumir en el fruto de la planta, que es donde van a ir a terminar estos cuatro minerales, pues no se absorben. Entonces la planta viene con deficiencia y ahí ya te estoy dando dos problemas. Un alimento que está llegando bajo en estos nutrientes y a la vez tu sistema digestivo por el mismo calor está bloqueado para absorber estos nutrientes. Quiere decir que no llegan. Y al no llegar incluso tanto en el sistema hormonal como en el sistema de la función cerebral, al no llegar cualquiera de estos cuatro nutrientes, sobre todo el magnesio, que es muy importante, el zinc, el selenio y el hierro, igual en las funciones cerebrales, pues se desajusta, comienza a desajustarse las funciones neuronales, comienza a desajustarse las funciones hormonales y pues se crea un estado de deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de selenio, deficiencia de magnesio. Por eso hoy por hoy se aconseja mucho la suplementación con el magnesio, sobre todo con la forma del biciglinato de magnesio o treonato de magnesio, que son las formas que llegan más directamente al cerebro. Las otras pueden actuar en el cerebro, pero son más específicas para otros tejidos, como para el músculo, como para el hueso, como para las funciones digestivas, como para la microbiota y además. Doctor, a ver, ya nos hablaste de esas deficiencias y esos bloqueos. ¿Y qué hay de la vitamina D ahorita que hay mucho sol?
Mira, pues aquí está el problema. Hay mucho sol, hay mucho calor y por lo tanto la gente que hacen le huyen al sol y al calor. Porque además se está hablando hoy por hoy de la influencia que tiene el sol en la piel, el melanoma o todos los cánceres de piel, los 3 cánceres de piel más importantes, el de célula escamosa, el de células pequeñas y el melanoma cada vez se están incrementando más y es debido a la misma radiación solar que está llegando, que cada vez mucho más intensa. Por todo lo que ustedes saben que se ha explicado, capa de ozono, los químicos que se están utilizando, demás y demás, pues cada vez la radiación solar es mucho más fuerte. Entonces, normalmente la vitamina D necesita sintetizarse. O sea, nosotros en la dieta, los alimentos lo que ofrecen son precursores de la vitamina D. La vitamina D tiene un metabolismo muy complejo donde tiene que pasar por el hígado, por los riñones y luego por la piel. En la piel se transforma o se activa con los rayos solares y regresa de nuevo a reformarse en el riñón a la forma activa y es la que se disemina por el cuerpo. La vitamina D tiene una alta repercusión en lo que son los centros controladores, sobre todo de las actividades de concentración y memoria, pero también sobre todo en la parte de la regulación de la serotonina, el trabajo de la amígdala, el trabajo del hipocampo y por lo tanto se dice que las deficiencias de vitamina D ocasionan problemas depresivos. Y por eso, hoy por hoy, si yo a mis pacientes, la gran mayoría, cuando le mando a hacer estudio de vitamina D, todo el mundo viene por debajo. Y uno puede decir, oye, en los laboratorios, pues esto es una laborotopatía, tantos problemas de vitamina D, no habrá problemas en los laboratorios, pero es que todos los laboratorios de diferentes firmas, de diferentes marcas te están dando que al paciente, porque a veces le digo, te lo hiciste en el Polanco, hátelo en el Chopo, te lo hiciste en el Chopo, hátelo en Salud Digna, te lo hiciste, o sea, lo mando a hacer y siempre viene con lo mismo, deficiencia de vitamina D. A ver, doctor, ok. Y en parte está dado tanto por la alimentación, tanto por el problema del intestino, tanto por el problema de la microbiota, como tanto por el problema de que no se agarra sol y la gente está huyendo al sol y al calor extremo que hay afuera. A ver, doctor. Aquí hay el doctor Javier Alonso nos pregunta, ya dentro de lo que has comentado, dice que si alguna de estas enfermedades que has comentado, o síntomas que tiene la persona, ¿pueden ser hereditarios también? Sí, hablé. Hace un ratito mencioné que cuando empezaba, sobre todo cuando mencionaste la parte de un niño que tiende al suicidio, dije, todo puede comenzar con una base genética. Donde hay una base genética, incluso se conoce que hay un síndrome depresivo de tipo genético, donde una familia tiene una tendencia a que todos los individuos de esa familia padezcan de una depresión y es porque está acentuado un gene. Pero eso solamente se dice que es entre un 7 a un 9% de las personas, no es una cosa tan marcada. Ahora, existe la epigenética, que es distinto. Tenemos un código genético, el cual tiene una información con la que nacemos y venimos, pero esa puede ser modificada o alterada de acuerdo al ambiente. Y es como el ambiente puede modificar la respuesta del código genético. Si no es lo mismo vivir en Ciudad de México a vivir en un ejemplo allá en Coatzacoalcos, Veracruz, donde hay una refinería de hidrocarburos. Ajá. Entonces, o vivir, ejemplo, en Toluca, que el clima siempre es más agradable y más frío, o vivir, ejemplo, en Ciudad Juárez, que siempre hay un calor agotador, peor. O sea, todo esto va a ir modificando y va a ir cambiando la expresión del código genético. Pero sí sería interesante que aquí al doctor, porque eso se llama epigenética, le hiciera estudios de ese tipo a sus pacientes. Exactamente. Bien, hay otra pregunta que tenemos. Preguntan, en trastornos de ansiedad, por lo que platicas en cuestiones de este tema generalizado, ¿qué hormonas están alteradas? Pregunta Abigail Rodríguez. Bueno, depende, o sea, el síndrome ansioso tiene muchas manifestaciones. O sea, por eso se llama síndrome ansioso, porque hay clasificaciones dentro de la ansiedad, desde la ansiedad leve hasta el síndrome de ansiedad mayor. Y hay muchas formas de presentarse. Por eso te digo, yo no me voy a meter en el campo de la psiquiatría y psicología porque no soy psiquiatra ni psicólogo. Me voy a meter en el campo de la medicina desde el enfoque para esta parte. La ansiedad siempre,
es la manifestación del desajuste de una falta de descontrol entre las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas, y donde hay un incremento de las vías adrenérgicas. Generalmente se dice que hay dos problemas aquí. Una es la inflamación constante que hay en el cerebro que genera este mecanismo de ansiedad, y otro es el problema de disregulación, donde el sistema simpático está más alterado que el sistema parasimpático. Por eso, una de las formas que somáticamente tenemos para poder modificar este problema de ansiedad es los ejercicios respiratorios. ¿Por qué los ejercicios respiratorios? Porque la única forma que tenemos realmente de activar al sistema parasimpático, el que el sistema parasimpático bloquee al sistema simpático y aumente la función, es cambiando la respuesta respiratoria. Al cambiar la respuesta respiratoria se activa el sistema parasimpático, disminuye el grado de ansiedad, baja completamente, y ahí vamos a ver sistemas de respiraciones, como ejemplo la respiración de Buteyko, que está diseñada más que nada. Buteyko fue un investigador científico psiquiatra búlgaro, que descubrió cómo con la respiración pues, se podía regular muchos problemas de ansiedad, mejoraba muchos procesos de la esquizofrenia, muchos procesos de enfermedades de este tipo. Entonces, por eso hay diferentes tipos de respiraciones para incluso mejorar distintos estados de ánimo. Incluso hay para aumentar, para cuando uno está muy depresivo, hay también ejercicios respiratorios para aumentar y volverte un poco más rápido, más funcional. Ok, doctor, aquí también nos pregunta ¿qué tipo de alimentación debe tener un niño con TOC? Oh, esto es muy complejo. Mira, mi consejo es que frente a un niño con un trastorno... Para empezar, los alimentos. Sí, lo primero es que te digo, lo lógico aquí sería hacer un estudio nutrigenético. Hacer un estudio Nutrigenético. Hoy por hoy en México hay muchos lugares donde se hace estudio nutrigenético y te salen los alimentos que predisponen o que agravan tu funcionamiento orgánico, a los cuales le haces ciertas y determinadas intolerancias y los cuales no son bien tolerados. Pero sí, por ejemplo, sin llegar a este estudio nutrigenético, yo te pudiese decir que, ejemplo, sí evitar el exceso de las azúcares, porque el exceso de azúcar altera por diferentes mecanismos al sistema nervioso central, sobre todo incluso produce shock o incremento de la dopamina. Por eso es que el azúcar se convierte en una droga, porque cada vez que comemos altas cantidades de azúcar se produce un pico de disparo de dopamina y te hace sentir feliz y alegre o satisfecho más que nada, porque la dopamina está más que mediada con la satisfacción. Igual los hidratos de carbono, el resto de los hidratos de carbono que provienen de fuente, que vienen asociadas con el gluten también, ahí entrarían todas las harinas, las grasas trans o las grasas industrializadas, pues también, pues como son proinflamatorias, o sea que proinflamatorias, no preinflamatorias, predisponen a la inflamación, pues también producirían todas las alteraciones en todas estas enfermedades, tanto en el TDAH, el TOC, cualquiera, el autismo, todas estas enfermedades pues se agravarían frente a alimentaciones de este tipo. Y entonces, fíjate que aquí pregunta dentro de los que nos escuchan, porque preguntan específicamente qué tipo de estudios se tendría que hacer alguien con ese tipo o que pudiera hacer por genética. Yo te digo, hay 3 estudios importantes. Te puedes hacer un estudio de genoma humano, Ok, genoma humano, que son los más caros que hay actualmente, pero se hacen ya en México o en cualquier país, ya casi todos los países se están haciendo. Te puedes hacer un estudio epigenético, donde ahí te va a salir las deficiencias que tiene de nutrientes que te hacen falta, porque hay que ver la diferencia entre un estudio epigenético y un estudio nutrigenético. El estudio epigenético te va a decir generalmente las deficiencias que tienes, cómo está influenciando al medio ambiente, si hay radiaciones, si hay metales pesados, si el microbioma está alterado, todas estas cosas te van a salir en el epigenético. Sin embargo,
también ayudaría un estudio nutrigenético, porque el nutrigenético lo que te va a decir es, mira, eres totalmente intolerante, aunque aparentemente no se vean daño a estos alimentos medianamente eres intolerante y estos alimentos no te producen ningún problema en tu funcionamiento. Entonces, pues estos 3 estudios serían muy importantes y ayudarían siempre a definir en estas enfermedades cómo ayudar a manejar al paciente. Fíjate que hay un caso muy interesante que a lo mejor les pasa a muchas personas que van y se hacen estudios. Hablemos de perfil hormonal, hablemos de... Aquí hay una doctora, Elizabeth Corona, dice, tengo 55 años, bueno, dice que tuvo una crisis de ansiedad. Uh-huh. Y obviamente dentro de esa crisis de ansiedad cayó en pánico. Obviamente le mandaron a hacer estudios tanto de perfil hormonal y todos los estudios que tengan que ver con hormonas. Dice que todo estaba bien. Uh-huh. Dice que lo único que salió mal fue la prolactina, que estaba elevada. Y obviamente nos hemos encontrado con muchos casos que van y se hacen estudios, no de los 3 que tú ahorita comentabas, hacen estudios quizás de los más frecuentes o los más conocidos, y entre ellos agregan lo que son los de perfil hormonal o quizá de testosterona y encaminado a ese tipo de estudios, ¿no? Pero cuando esto sale en cuestiones de que el estudio salga bien, pero el paciente se siente muy mal y caen en ataques de ansiedad, pánico, y la enfermedad se sigue agravando, pero en sus estudios dice que está bien. Y no es un único caso, hay muchos casos. No, puede ser así. Ya te digo, es un sistema muy complejo. Yo te estoy hablando desde el punto de vista orgánico. O sea, cómo la parte orgánica puede influir en las emociones. Pero una vez si tú demuestras que orgánicamente todo está bien, sobre todo la parte hormonal puede influir. Pero ahí en este caso te diría un exceso de prolactina. ¿Qué provoca la prolactina? ¿Cuál es la función de la hormona prolactina? Pues normalmente la prolactina es un regulador de lo que es la vasoconstricción. O sea, cuando se libera prolactina en exceso se produce vasoconstricción. Al producirse la vasoconstricción, pues hay una disminución de riesgo sanguíneo tanto al cuerpo como al resto del cerebro. Entonces, pues el exceso de prolactina puede inducir o agravar que el cerebro haya una tendencia a la hipoxemia o haya una disminución de llegada de nutrientes que puede agravar el funcionamiento cerebral y hacer que ya todos los demás trastornos que vienen psicológicos pues se agraven. Pero también, ejemplo, la prolactina puede bloquear la oxitocina. La oxitocina es una hormona de bienestar, es la hormona que tiene que ver con el amor, con el orgasmo, con todos los placeres. Entonces, si la prolactina está alta, la oxitocina debe estar baja. Y probablemente también se le haya aumentado los estrógenos. Por eso, la vía oxitocinérgica deben estar baja. Por lo tanto, esto ya predispone a que tengan más estados de ansiedad y agresividad. Estados de ansiedad, estados de pánico inducido por la misma ansiedad o estados de angustia severos. O quizá quien la diagnosticó se equivocó. Sí, o haber sido, ¿no? También, pero igual también tú decías de los estrógenos, pues también los estrógenos pueden influir porque son protectores neuronales, pero también son protectores vasculares. O sea que aquí influyen muchos aspectos en la parte esa nutricional. Entonces, vamos a regresar a la parte donde dices que el magnesio, zinc, selenio están bloqueados, la vitamina D3, si no hubo buen proceso en el laboratorio llamado hígado y se llama el riñón, y si no se produce, entonces, ¿en dónde estamos parados, doctor? Si no hay una buena nutrición, hay una mala nutrición. Y aparte de todo esto, el factor del clima. ¿Hacia dónde vamos, doctor? ¿Qué es lo que entonces necesitamos medianamente para sentirnos ya no bien, medianamente bien? Al menos para no enfermarnos. Pues mira, hay muchos factores aquí. Lo fundamental sería empezar, como he venido hablando de las enfermedades anteriores, aquí todo está nutrición, suplementación y cambios de estilo de vida. Obligatoriamente
nos estamos moviendo a que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Si seguimos con el estilo de vida que estamos llevando, si seguimos la misma interrelación con la naturaleza que estamos llevando, si seguimos esto, pues vamos a seguir enfermando. Por eso los pronósticos que hay son bastante alarmantes, no solamente con las enfermedades, como te decía, con el cáncer para el 2040, sino con las enfermedades psiquiátricas, los índices de esquizofrenia. Tú revisas las estadísticas y desde el 2000 hasta el 2024, el índice de la enfermedad esquizofrénica ha ido incremento, en ascenso, y como bien, ayudando a responder una pregunta anterior, si bien la esquizofrenia tiene una base genética, puedes tener la predisposición a ser esquizofrénico y nunca desencadenarse la enfermedad. Se desencadena por la influencia del medio ambiente. No, cuando me refiero al medio ambiente, no solamente me refiero a la parte de temperaturas y estas cosas, me refiero también a la educación, a la circunstancia, al medio donde te desarrollas. Pues todo esto también agrava. Si a esto vemos, como yo te decía, una sociedad que cada vez se está volviendo más sedentaria, menos ejercicio y más sedentarismo, cada vez más dependiente de la televisión y del celular. Todos estos son problemas que van a alterar tanto la función de los neurotransmisores, el comportamiento de los neurotransmisores, va a controlar los procesos del ciclo circadiano de reparación, regeneración en el sueño, va a desajustar también los procesos de inflamación y drenaje del cerebro, la parte del sistema linfático. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues esto va a hacer que va a ir agravándose cada vez más, va a ser la incidencia de estas enfermedades que va a ser más mayor. Si vemos que también la gente pues no tiene tiempo, creen que, ejemplo, ay no, me he pasado toda la semana muy estresado, muy cargado, pues la forma en que me voy a relajar es ponerme pedo, tomar alcohol, irme para una fiesta y al contrario, entras en un estado de excitación. Pues esto lo que hace es que va a agravar aún más todavía todos los procesos metabólicos e inflamatorios en el cuerpo y menos te vas a reparar. Entonces todo el mundo ha asociado que la forma de descargar el estrés es fiesta, alcohol y cuando al contrario deberían buscarse espacios de estar tranquilo, meditar, relajarse, estar en contacto con la naturaleza. Por eso el yoga, el tai chi, estos tipos de disciplinas terapéuticas están produciendo, las personas que la practican producen mucha mejoría, son personas que se vuelven menos agresivas, menos ansiosas, menos depresibles. Doctor, entonces, recapitulando un poco acerca de las preguntas que nos hacían hace un momento, digamos que, por decirlo, alguien que tiene esquizofrenia, alguien que tiene el TOC, alguien que tiene depresión, ansiedad, ataques de pánico ya en un estado muy grave, sí influye en la alimentación, pero también influye la falta entonces de ciertos nutrientes. Aquí en este aspecto, doctor, tú hablabas suplementación. En otras ocasiones sí recomiendas el ejercicio, sí recomiendas la meditación. Pero ahora, ¿en qué terreno pisa los macronutrientes en este sentido? Porque me comentaba un amigo, nada más me dieron medicamento, dice, para su hija. Pero, ¿qué más le puedo dar? O sea, algo que le ayude. Obviamente, pues sabemos nosotros que puede ayudarle algo más. En este sentido, doctor, como la paciente que decía que sus estudios salían bien, pero ella se siente muy mal. En todos estos pacientes, ¿qué tanto influye la suplementación? ¿Para bien, para mal? ¿Hay respaldo científico que indique que les pueda ayudar en algo? Sí, mira, sí hay respaldo científico que puede ayudar a muchas de las enfermedades. Pero te digo, como siempre, yo aconsejo que sea estudiado con la parte epigenética. Para ver la verdad la necesidad de este nutriente o la deficiencia de este nutriente. Entonces, más que irme a la parte ya del enfermo, ya al estado que me dijiste, ya grave, más que nada yo me iría a la parte de la prevención. Y en la parte de la prevención sí te pudiese hablar de que si hay suplementos estrellas, como sería ejemplo el omega 3, el omega 5, estos dos que juegan un papel fundamental en los procesos inflamatorios y de reparación del cerebro. El omega 3 pues ayuda en el proceso de desinflamar las neuronas, pero también forma parte de las membranas de las neuronas, lo que hace que haya mejor reparación, mejor restauración de las neuronas. ¿Te acuerdas que te hablaba del hipocampo, donde hay mecanismo de neurogénesis? Pues el omega 3 es muy importante para ayudar a la formación de las nuevas neuronas, igual que el omega 5,
que es mucho más difícil de adquirir porque este sí nada más se adquiere por suplemento. Normalmente los alimentos no se absorben, nuestro intestino no está diseñado para absorberlo. También te pudiese hablar de ejemplo el resveratrol, la arginina, que como son precursores de óxido nítrico, ocasionan vasodilatación, mejoran algo que se llama el problema del síndrome isquémico sistémico silente, en el cual saqué hace poco un artículo donde se dice que en el cerebro hay de momentos bajas del flujo sanguíneo que ocasionan isquemias en las neuronas que no nos percatamos o no se traducen, como te digo, en síntomas clínicos específicos de que hay parálisis o algo de esto, pero sí va mitigando la función del cerebro. Y entonces, pues, niveles óptimos de arginina, niveles óptimos de resveratrol mantendrían una circulación sanguínea favorable, igual que del gotucola, la centella asiática, el ginkgo biloba también trabajarían muy bien en mantener un buen flujo cerebral y mejorar todo lo que es las funciones cerebrales. También pues, está la suplementación con vitamina D. Como te digo, casi la gran mayoría de mis pacientes, todo el mundo tiene casi deficiencia de vitamina D y tengo que poner el suplemento de vitamina D con vitamina K para ayudar en este proceso de absorción y metabolismo de la vitamina D y mejorar todos estos procesos. Y ya te hablé, o sea, de los omegas, te hablé de resveratrol, la arginina, te hablé, y estaría el GABA. El GABA, sobre todo en las personas que tienen trastorno de hiperactividad, ansiedad, el GABA ayudaría por las noches a mejorar sobre todo la recuperación del cerebro, de bajar ese nivel de ondas alfa y llegar a un mejor nivel de ondas teta, donde el cerebro trabaja mejor, donde el cerebro se autorrepara. Así, pero cada uno de estos, como digo, siempre deben ser bien dosificados y bien administrados de acuerdo o sea, como lo sepa administrar un médico. Y hablabas entonces que entraríamos en el terreno de la prevención. Entonces, supongamos que alguien que tenga, que digamos que sus periodos de ansiedad son esporádicos, que no son diarios, no son constantes, pero que sabe que siente algo y algo le pasa. Y por la información que el día de hoy tú nos has expuesto, nos has dado a conocer, hay quienes sí desearían tomar alguna suplementación. Entonces, para ellos, hablemos del terreno de la prevención, de la medicina preventiva. Tú como especialista en varias ramas, sí recomendarías que aunque sea, una cosa es la dosificación preventiva y otra cosa es Dosificación de tratamiento. es correcto, porque ahí ya estamos hablando de que sí o sí o te visitan a ti o tienen que visitar a un especialista. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es fácil solamente identificar si tómate esto por tomártelo. O en qué dosis hablabas de la vitamina D3. Nosotros me ha tocado ver vitamina D3 de 400 unidades, cuando una dosificación buena, entre comillas, son 2500, ya una dosificación terapéutica son 5000 unidades diarias. Exacto. Ya entramos en un terreno de la persona dice, bueno, ¿y ahora dónde compro un tratamiento, un producto, un suplemento donde tenga una dosificación que le ayude como medicina preventiva? ¿Crees que los productos que hay o los suplementos que hay en el mercado puedan cumplir con la medicina preventiva o tú qué sugerencia das aquí? Por eso siempre yo digo, primero pasa con un médico funcional o un médico que es integrativo o algo de esto que sepa manejar estas dosis y que te aconseje qué líneas, porque los médicos, cada médico conoce las líneas de verdad de suplementación que son buenas. Yo trabajo con líneas específicas que si me ayudan yo sé que tiene garantizada la dosis correcta, la biodisponibilidad correcta, la forma de absorción correcta y la combinación correcta, porque como te decía, ejemplo, el caso de la vitamina D, si no viene con vitamina K, pues la absorción es muy baja y el metabolismo de la misma también es muy bajo. Y cuando alguien toma cafeína, ¿qué pasa con el magnesio? Pues igual bloquea. Tú puedes tomarte ahora un buen café y hasta tomarte el suplemento de magnesio y es como si no tuvieras tomado nada. Sí, porque pues pasa eso, ¿no? Sí, pero además también está el mecanismo de la cafeína tiene algo muy interesante. La cafeína actúa en el cerebro bloqueando una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es lo que nos da la sensación de cansancio.
o de agotamiento. Cuando se acumula la cantidad de adenosina, pues se activa la melatonina, se activan, bueno, tendría que dar una explicación de todo lo que pasa. El caso es que estos niveles altos de adenosina pues inducen al sueño, inducen a la reparación, el cerebro empieza a metabolizar toda esta adenosina y a eliminarla. Si tú le estás poniendo cafeína, la cafeína desplaza la adenosina y por eso es la falsa sensación de que tomas cafeína y se te quita el cansancio y se te quita el sueño. Mientras que la adenosina sigue haciendo todas las alteraciones que debe hacer y por eso puede ser que estés tomando café, haya alto incremento de adenosina, te pones ansioso, cada vez más ansioso, cada vez más irritable, porque tu cuerpo te está pidiendo a grito que necesitas descansar y recuperarse. Y te vuelves ofuscado. Pero la adenosina, una de las cosas que tiene es que la adenosina, para metabolizarla, también se necesita magnesio. Y si no hay magnesio, pues no se metaboliza la adenosina y se sigue acumulando y sigue produciendo todos estos trastornos. Pues ya nos estuvieron escuchando qué tan importante es los omegas, el magnesio, la vitamina D3 con K. Pero aquí lo interesante es, Aquí falta dos a cosas ver, que dime. no te he hablado. También no te he hablado del microbioma, porque se sabe que hoy la depresión, ansiedad está relacionada con el microbioma intestinal. Entonces, si tú tampoco regulas el microbioma, que ahí está el primer factor asociado a nutrición. Pero también en el TOC. Sí, en todo. Bueno, Todos los todo. problemas psiquiátricos hoy Ah, por es hoy correcto. Ajá. todos están en estudio el problema de del microbioma y ya se sabe bacterias o grupos bacterianos o grupos víricos o grupos fúngicos que están estrechamente relacionados con la génesis de determinadas enfermedades psiquiátricas, con la génesis de determinados comportamientos psicológicos. Entonces, uno de los problemas es arreglar el microbioma. La suplementación con microbiomas específicos, no tomar microbioma por tomarlo, sino tú puedes probióticos, con los probióticos específicos que se necesita, que también estos pueden salir por los estudios epigenéticos o estudios de microbioma, que hay estudios de microbioma específicos. Pero también ahí te voy a ver en la parte de la depresión está el problema microbioma triptófano. Microbioma, acuérdense que el 90% de la serotonina que utiliza el cerebro para tener un estado de ánimo positivo no lo produce el cerebro solamente produce un 10%, el 90% lo produce el intestino a través del microbioma. Y el cerebro lo que hace es recaptar constantemente, por eso la gran mayoría de los medicamentos antidepresivos son recaptadores de serotonina. Entonces, pues aquí también es importante la suplementación del triptófano y cómo se debe tomar, porque no, el triptófano no es tomarlo por tomarlo, tiene sus horarios Es en que se correcto debe el horario. tomar, la Ajá. combinación con que se debe tomar y así sucesivamente. Doctor, fíjate que me ha tocado ver algunos podcasts de otros doctores. Sí hablan acerca de la nutrición en importante y en ocasiones de la suplementación, pero algo que me doy cuenta es que no dan dosificaciones. No tocan el tema de la dosificación. ¿A qué crees que se deba en la actualidad? ¿Por qué no tocan el tema de la dosificación en cuestión de un suplemento? Porque debería ponerse siempre en mano. El médico es el que debe de ayudar a determinar y con los análisis y con los demás determinarte qué de verdad, qué dosis tú necesitas, porque todo el mundo no necesita una dosis igualita. O sea, yo no puedo decirle a todos mis, por ejemplo, todos mis pacientes no se toman una cápsula de triptófano en ayuna y de X cantidad de miligramos. Hay pacientes que le pongo X cantidad de miligramos, hay quien lo toma 2 veces al día, hay quien se lo tengo que poner 3 veces al día, así depende. Incluso depende de la marca que maneja y las concentraciones que tiene, la biodisponibilidad, influyen muchas cosas. Está muy bien, doctor. Pues te agradecemos mucho. Yo creo que un tema que también que nos quedaría por ahí pendiente, que hablábamos la ocasión pasada, de cuáles son los temas que a las personas les puede interesar. Y antes de terminar, platicábamos tú y yo que un problema de aparte de las emociones, aparte de la salud preventiva, es reparación y regeneración. La reparación y regeneración del cuerpo, qué mecanismos o cómo se da. Yo creo que en el siguiente podcast te tocaríamos ese tema. ¿Cómo ves, doctor?
Sí, es un tema interesante, pero te digo, la reparación y regeneración es un mecanismo donde el cuerpo trata de mantenerse para evitar las enfermedades, para mitigar el envejecimiento y que el envejecimiento no sea tan agresivo, eh, y hay muchos mecanismos que intervienen ahí que sería muy interesante porque incluso de esto que hablamos, parte de los mecanismos de psiquiátricos y todos los mecanismos estos de las emociones intervienen en todos los procesos de reparación, regeneración que no hablamos. Pregunta Liliana Ocampo. Doctor, ¿usted recomienda sueroterapia para estos casos de las emociones? Eh, Bueno, mira, yo soy con el tema de la zooterapia muy específico porque o sea, la zooterapia se ha querido últimamente convertir en una panacea. Y primero hay que saber, para poner un suero, qué necesita de verdad el paciente. Y no es poner suero por poner suero, ni poner fórmulas mágicas de esto y esto y esto para un paciente, porque como yo le digo, uno siempre debe determinar qué necesita el paciente y de acuerdo a lo que tú necesitas el paciente, pues hay vías de administración y una de las vías de administración de eso, de lo que de verdad necesita el paciente está en los sueros. Entonces yo puedo utilizar la vía oral, puedo utilizar la sueroterapia combinadas para ayudar a mitigar un problema. Pero como siempre le digo, la sueroterapia no es fórmulas mágicas ni fórmulas patentadas de que este suero te va a quitar la depresión porque tiene tal cosa más cual cosa y tal cosa, no. No, no, porque tocaste acerca del microbioma también, ¿no? Y si el Exacto. microbioma, ahí entran los simbióticos, probióticos, Exacto. enzimas. Entonces, el suero, como le digo, suero siempre debe ser manejado de acuerdo a las necesidades. Si es una terapia buena, si es buena, pero cuando es bien manejada. Sí, claro, eso es correcto. Muy bien, doctor. Pues mira, aparte, le pregunta la doctora Elizabeth. Doctor, el omega 3 aparte, bueno, aparte de qué edad se puede empezar a tomar. El omega 3 desde los 5 años se puede empezar a tomar. Y más o menos, Incluso te puedo decir que hasta los lactantes ya se le da omega, porque si vienes a ver muchas fórmulas ya trae omega incorporado. así es, ajá. Entonces, claro, el problema de que siempre le digo a una mamá es que con el tamaño que tienen las cápsulas de omega, un niño de 2 o 3 años se puede atragantar. Entonces yo le digo a veces, pincha la cápsula, sácale el aceite porque sí se puede atragantar. Pero la omega se puede consumir a cualquier edad. De hecho, sería factible que se consumiese alimentos ricos en omega desde la infancia para que el cerebro desde el que se nace hasta los 3 años está completamente en formación y hasta los 5 años está en completamente reformación y replanteamiento y a los 7 años ya entra en un proceso completamente de maduración. Entonces, durante todo ese proceso necesita omegas. Pues omegas, vitaminas, minerales, vitamina D3 con K2, 5-HTP, GABA y nos faltó hablar un poco de los curcuminoides. Ya será en otra ocasión. Bueno, los curcuminoides igual entran como antiinflamatorio de ese proceso inflamatorio crónico que existe en el cerebro y que hacen muy buen efecto los curcuminoides. Que siempre le digo, curcuminoide no es cúrcuma. Ah, sí, es correcto, sí, sí. La cúrcuma tiene curcuminoides, pero muchas formas de presentación de la cúrcuma no son absorbibles y se quedan nada más a nivel del intestino y no pasan al interior. Bueno, pues ya, yo creo que en el tema de la suplementación. Doctor, entonces nos estaremos viendo en julio, aparte de los podcasts en el taller. Para los médicos que están interesados, tenemos la fecha, 21 y 22 de julio, que es sábado y domingo. Estaremos presentes aquí en Ciudad de México. Si algún doctor está interesado en el taller donde se van a abordar lo que es la medicina de precisión, la nutrigenética, la epigenética y temas de este tipo, microbioma, cáncer, hormonas, son los temas que estaremos abordando y pues a los médicos interesados, pues no duden en preguntar, hagan sus reservaciones porque es cupo limitado. Doctor, muchas gracias. Bueno, Nos muchas estaremos gracias a viendo dentro de ustedes y 15 a los días, que ¿verdad? escucharon Vas a también. estar en Puerto Vallarta en un congreso. Exacto, sí. ¿Cuál es tu tema? Mi tema es medicina regenerativa y ejercicio en el tratamiento del paciente con cáncer. Pues ahí está, para los doctores que quieran ver al doctor allá en Puerto Vallarta, ¿qué fecha? 25 y 26.
Allá va a estar el doctor por cualquier pregunta que tengan los doctores. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Nos vemos la próxima semana y estaremos pendientes de cualquier pregunta, duda que tengan para darle respuesta. Buena tarde.